entonces estaba explicando el cronograma de evaluaciones. Esa evaluación ya está realizada. Yo les dije que en esta segunda unidad íbamos a tener también un procedimiento escrito a través de un instrumento multítem, que es una prueba de los 4 textos que fueron entregados el lunes. También tiene carácter sumativo, ¿cierto? Y vale 20%. ¿Cuándo la vamos a hacer? El 22 de noviembre. Son las 4 lecturas que vamos a seguir viendo en clase, trabajándolas. Yo voy a dejar unos apoyos de lectura también, ¿cierto? Para que esas 4 lecturas, que son lecturas bastante sencillas de abordar. De hecho, los textos de Aitchison, el capítulo 4 y 5 de este texto que se llama El mamífero articulado, son textos de lectura amena. Son textos que recogen, ¿cierto?, la teoría fundamentalmente del innatismo, y van poniendo muchos ejemplos de cuáles son los sustentos teóricos que llevan a la elaboración de una teoría asociada al innatismo. Textos que además voy a trabajar el lunes. Luego tenemos la elaboración de los abstracts, que yo le había dicho que de los 4 textos hay uno que es obligatorio para la elaboración del abstract. Ya les voy a mostrar que es un abstract. Y hay uno que ustedes lo eligen, ¿ya? El obligatorio es el de Berko-Bernstein, tal como lo van a ver más abajo, y de los otros 3 textos, ustedes eligen cuál quieren trabajar para la elaboración del abstract. Eso vale 10%. Es la última entrega, son 2 abstracts. ¿Ya? Generalmente yo pido 3 o 4, pero ahora les estoy pidiendo 2. Y tenemos la elaboración de la batería de actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica y semántica, que es algo que está en desarrollo. Recuerden ustedes que este viernes 11 ustedes tienen que entregar un avance de cada ejercicio, y que yo el fin de semana entonces retroalimentaré para que ustedes puedan hacer el diseño que viene. Y eso tiene una composición interna de notas que está en otro PPT, pero que yo ya le expliqué que el avance vale un porcentaje y la entrega final vale el resto. Mañana es 11. Mañana, pero pueden entregarlo hasta el viernes, ¿ah? O sea, si mañana es tan complicado, yo lo voy a dejar abierto hasta el viernes a las 23:59. Soy súper honesta, no lo voy a corregir mañana. Mañana tengo el día lleno de cosas. Entonces, el viernes todavía tienen todo el día para hacer los ajustes que estimen convenientes. Y eso se entrega el 17. Recuerden que lo que ustedes entregan son los links a las actividades, ¿ya? Porque el montaje en una plataforma que reúna todo y que tenga todas las instrucciones para avanzar por los distintos ejercicios es la evaluación clara. Lo que ustedes entregan es un Word donde dice actividades para la conciencia léxica y está al lado el link. Eso es lo que ustedes entregan el 17, de todos los ejercicios que yo les he pedido. Luego nos queda un último taller en clase, que lo vamos a hacer, es un taller hecho en clase, de manera grupal, así como hicimos los de la primera unidad al comienzo del curso, que eso tiene un peso del 10%, y que lo vamos a hacer la clase del 24. Yo voy a dejar listo para que hagamos este taller. No es un taller muy largo, es en la lógica de los otros talleres que hicimos, y que tiene que ver, ¿cierto?, con una propuesta didáctica para el desarrollo de la función simbólica. Muy al estilo del taller número 2 que hicimos, en que ustedes tenían que hacer una propuesta para trabajar, ¿cierto?, precursores del lenguaje en la etapa prelingüística o lingüística, con adultos cuidadores, con el equipo técnico, y ustedes entonces elaboraron una propuesta. Y eso sería, ¿cierto?, el desarrollo del curso. Tenemos aquí, ¿cierto?, estos 2 que tienen la simbología ya están completados. Este yo lo consideré como completado porque es algo que ya está en diseño. Y luego yo tengo una propuesta, ustedes lo saben, de evaluación clave para el 9 de diciembre, con entrega el 9 de diciembre. Esa es una evaluación clave en la que se sigue trabajando en grupo, y que ahí ya se entrega, ¿cierto?, todas las actividades puestas en estas plataformas, con los tutoriales que yo les he dejado. Puede ser el Genially, puede ser
Google también tiene un soporte que sirve para hacer actividades interactivas. Déjenme. Acá abajo. Déjenme, miren, si ustedes entran acá, ahí donde uno entra, ¿cierto? A pinchar el correo y hay un montón de cosas que uno puede usar. Google también tiene una plataforma que es esta, que se llama Presentaciones, que es un símil de un PowerPoint. Ah, no me va a permitir entrar si no le pongo el correo. ¿Cómo se hace la rodilla? ¿Qué pasó? Hasta la mayúscula. Ya, no me agarro, no sé por qué no me... Ah, aquí, está mal puesto el correo. Es... Estoy escribiendo mal mi propio correo. Este es el PUCB. @pucb.cl. Entonces, si ustedes evidentemente, ¿cierto?, entran por su correo, les va a permitir crear presentaciones en blanco. Fíjense ustedes que yo tengo algunas presentaciones allí, ¿cierto?, que se han hecho en esta modalidad. Y uno acá también, con este formato de plantilla, también puede poner interactividad, ¿ya? O sea, pueden armarlo, no, esto queda como un PPT al final interactivo. Entonces aquí ustedes pueden ir poniendo, no sé, pueden insertar video, pueden insertar audio, ya si van a insertar video, por ejemplo, pueden poner allí directamente un video de YouTube. Vamos a escoger cualquier video de YouTube. Fíjense ustedes entonces que queda puesto directamente el video allí, y después cuando ustedes ponen el modo presentación, el video queda allí incrustado. Y lo mismo si le ponen audio, también queda allí incrustado. Entonces, ustedes pueden diseñar también usando esta herramienta que les vuelvo a señalar, ¿cierto? Está en presentaciones de Google, y allí, ¿cierto?, está la posibilidad también de hacer algunas cosas interactivas. Por ejemplo, esta, a ver si les puedo mostrar alguna. Está cargándome esta. Este no es un diseño mío, pero esta no tiene interactividad. No, esta no tiene interés. Esta es solamente una presentación que me compartieron por Drive. No sé si tengo alguna interactiva aquí para mostrarles, porque son trabajos de estudiantes que van subiendo. Ya, miren este. Entonces lo voy a presentar. Miren este. Este es para trabajar reconocimiento de letras. Fíjense ustedes que esto parte, no tiene el audio, no sale con audio aquí, no sé por qué, pero esto tendría que tener interactividad y audio, pero no sé por qué no, es un juego en el fondo esto. No sé por qué aquí se ve cortado, puede ser el computador.
porque el chavo aquí va pasando por etapas como si se tratara de un juego, de video. Por algún motivo en este computador no me lo da. Después lo voy a buscar para mostrárselo, espérense un poquitito. Que esto está muy bueno y es una plantilla que se descargó de internet. Se los voy a mostrar. Chavo. Acá. Entonces, fíjense que esto no es más que un PPT con una plantilla que estos estudiantes descargaron de internet. Si no lo puedo hacer correr es porque el computador no me lo permite acá. Es el computador que no permite hacer correr el juego. Me va a llevar de nuevo presentaciones de Google. Pucha, qué lástima. No se los voy a poder mostrar. Si lo abro de otra manera. No, por algún motivo no me lo... Es el computador el que no me permite mostrarles el juego. Pero este es un chavo que va corriendo, ¿cierto? Y a medida que los niños van contestando las preguntas, va avanzando en etapas. Se los voy a dejar en el aula porque lo tengo en mi computador, pero no tengo manera de conectarme ahora. Ya, entonces ahí tienen varias alternativas. La idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan mirar esta tabla de evaluaciones y se puedan programar también, porque en términos concretos lo que nos queda, aparte del diseño que ustedes ya están haciendo, nos queda la prueba, ¿cierto?, de estas 4 lecturas y un taller en clase. Dicho eso, ¿cierto?, les voy a mostrar, antes de empezar la clase, que les he dejado subidos al aula también un PPT donde se explica en detalle en qué consiste la elaboración de un abstract. Les he dejado la pauta de evaluación y les he dejado un ejemplo. Cuando ustedes abran esta presentación, es una presentación chiquitita. Ahí está, ¿cierto?, la elaboración de un abstract. Fíjense ustedes que están las indicaciones, dice allí que deben elaborar 2 abstracts a partir de las lecturas seleccionadas en el Handbook 2, que es la carpeta donde están las 4 lecturas, que está disponible en el aula virtual. Aquí están las lecturas, los 2 textos de Aitchison, el texto de Berko-Bernstein y el de Clemente, que es Desarrollo del lenguaje. Deben leerlas todas, evidentemente, luego dispóngase a hacer sus abstracts. Bernstein, este es obligatorio, es decir, todas tienen que hacer este abstract, y escoja uno más aparte de la obra ya mencionada. Entonces, esa es la primera condición. La siguiente es que yo les dejo aquí las características de lo que es un abstract informativo. Para los propósitos de esta tarea, vamos a entender como un abstract un resumen informativo ofreciendo una visión general de lo planteado en cada capítulo del libro que hemos seleccionado, el que debe dar cuenta de el tema al que se refiere el capítulo, los principales antecedentes aportados en ese capítulo y las palabras clave, que tienen que ser al menos 4. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir este abstract? Es un texto breve, la extensión debe estar entre 350 a 400 palabras. No debieran construirlo con menos de 350, pero si sale 370 está bien porque está dentro del rango. Si tiene 500 palabras, está fuera del rango. Ya entre 350, para eso ustedes usan la herramienta que está en Word, que es la que les cuenta la cantidad de palabras, marcando aquellas que corresponden al abstract, porque tienen que ponerle un título, referenciar el capítulo y las palabras claves. Eso está fuera de las 450 palabras. Autonomía. El abstract o resumen tiene que ser un texto coherente,
y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Es decir, a mí, con la lectura de ese abstract, me debe quedar súper claro de qué se trata ese capítulo, porque contiene la información, ¿cierto?, central de lo que está aquí. Por ejemplo, en un abstract no deberíamos poner, valga la redundancia, ejemplos. El abstract es informativo. Ya les voy a mostrar ejemplos. Las palabras clave deben referirse a los conceptos más relevantes aportados por el texto. Pueden ser solo una palabra, como balbuceo, o un concepto, adquisición del lenguaje. ¿Ya? Cada abstract debe señalar claramente a qué capítulo y a qué texto se refiere. ¿Cómo se estructura un abstract? Yo les dejo aquí, ¿cierto?, la estructura. Tiene que tener un párrafo de inicio que puede partir así. Este capítulo tiene como objetivo revisar las principales teorías respecto de la adquisición del lenguaje infantil. Tiene que tener una síntesis de la información más relevante del capítulo. Les he dejado aquí un conector de entrada. Se aporta información respecto de cómo los niños adquieren su lengua, para ello se contrastan los aportes provenientes desde la teoría innatista, la teoría y todas las que menciono. Párrafo de cierre. Finalmente se resalta el papel del medio ambiente en el desarrollo lingüístico de los niños, porque todas las teorías, ¿cierto?, etcétera. Entonces, estos son formas en que pueden ir introduciendo el desarrollo, el inicio, el desarrollo y el cierre del abstract. Luego, ¿qué hago una vez terminados los abstracts? Deben ser subidos al aula virtual como un solo archivo. Es decir, no son dos abstracts en dos archivos, sino que se pegan en los dos en una hoja de Word. La identificación clara de quién elabora. Para ello, el archivo debe guardarse de la siguiente forma: Rosales-Romina-Epa-Abstract. Y les he dejado en el aula, entonces, para que ustedes vayan haciendo esta revisión, un ejemplo. Voy a revisar el ejemplo primero. Entonces, fíjense, este es un texto que ustedes ya conocen. Texto número 1 dice: El niño que habla, Montfort y Juárez, capítulo, la organización morfosintáctica, que es uno de los textos que estaba en la primera ronda. Fíjense ustedes que hay una introducción, dice: este capítulo tiene como objetivo, tomó la sugerencia que yo les di, revisar la manera en que los niños adquieren las estructuras morfosintácticas del lenguaje y cómo se desarrolla. Ahí falta un tilde, cómo se desarrolla. En primer lugar, fíjense, ahí hay un conector, ella va usando conectores para ir haciendo el desarrollo de los temas. Se habla de las gramáticas infantiles, analizando el lenguaje infantil y destacando dos mecanismos gracias a los cuales el niño adquiere un sistema lingüístico propio capaz de adaptarse al del adulto. Se destaca la importancia de la impregnación de la gramática del idioma materno en los procesos lingüísticos. Fíjense ustedes que ahí sigue desarrollando. Fíjense ustedes que luego introduce con un conector. En segundo lugar, se exponen los mecanismos de adquisición, bla, bla, bla. Prosigue la teoría de Schwartz, la cual se opone a las ideas y sigue desarrollando. Y hace un cierre. Finalmente, se entrega información acerca de las pautas evolutivas, comenzando con las frases holofrácticas y termina con el cuadro de análisis por categoría de interpretación de Bloom. Palabras claves: gramática infantil, estructuras sintácticas, lenguaje infantil, morfosintaxis. Ahí hay un ejemplo. En este caso, estos, como eran 3, eran más cortitos. Este tiene 299 palabras, ya, porque este grupo tenía 300 palabras como máximo. Fíjense que ella ocupó, le restó una sola palabra. ¿Qué no se cuenta acá como palabra? No se cuenta el título, no se cuenta el que diga abstract, no se cuentan las palabras claves. Solamente esas 350, 400 que yo les di refieren al cuerpo del abstract. Y luego, ¿cierto? Acá está el otro texto que ella seleccionó, que también es de Montfort y Juárez, y que parte exactamente igual, tiene un desarrollo, ¿cierto? Y tiene más o menos la misma lógica.
Y luego ella eligió todos los textos de Montfort y Juárez. Ella no tenía, en este grupo no tenían que usar el de Berkowitz-Bernstein, yo se los di a ustedes, porque este era otro conjunto de lecturas. Hace el mismo desarrollo. Va poniendo estos conectores. Fíjense ustedes que esto se entiende en términos de este capítulo habla o refiere a la primera función, luego continúa finalmente. Fíjense ustedes cómo los conectores que se van usando en este texto permiten hacer una secuencia de lo que hay en el capítulo. Y en el aula les he dejado también la pauta. Aquí está la pauta. Adecuación a la tarea. Se presentan resúmenes informativos ofreciendo una visión general de lo planteado en cada capítulo o paper, que es la instrucción de base. Autonomía, segunda instrucción de base. El abstract tiene que ser, o resumen, tiene que ser un texto coherente y que se entiende por sí solo. Es decir, uno no queda con más dudas que certezas después de leerlo. Cada abstract se centra en los principales antecedentes aportados por el texto base, es decir, no nos quedamos en explicar un ejemplo que estaba en el texto, sino que pusimos allí aquello que era lo medular del capítulo. Los abstracts se presentan con al menos 4 palabras claves y estas son representativas de los propósitos del texto. Esto cuesta mucho, porque hay una tendencia a poner palabras sueltas que son, aquí hay que construir buenas síntesis de palabras. Ustedes cuando lo estén construyendo me lo pueden mostrar, porque el elegir las palabras claves de repente no es tan fácil. Cada abstract debe señalar claramente a qué capítulo y texto refiere. La extensión está, bueno, aquí tengo que cambiarlo porque a ustedes les ajusté las palabras porque les eliminé un abstract. Cada abstract tiene un párrafo de inicio, una síntesis de la información más relevante y un párrafo de cierre. Se observa una redacción adecuada que facilita el acceso a la información. Se observa una preocupación por presentar los textos sin errores, ni de ortografía, ni de digitación. El archivo se denomina de acuerdo a las instrucciones. Los abstracts se envían en la fecha estipulada. Y tienen ahí una escala de evaluación numérica. Entonces, quedan todos los materiales disponibles para que ustedes puedan organizar su trabajo. Ya son 44 Profe, puntos. Dígame. que tengo un par de dudas. Expóngalas. Ya. Lo que usted proyectó del calendario como que lo puse en orden, entonces lo primero que se viene, bueno, es la entrega el 17 de Sí. las baterías y después Sí. tenemos la prueba de los 4 textos, Sí. que eso también es individual, ¿no? Sí, esa es ¿Y va una a ser el prueba. navegador? ¿Ah? ¿Va a ser por ¿Y el va a ser por navegador? el navegador? Sí, Ya. así es. Y después el 24 tenemos la propuesta didáctica. Sí, el Ajá, taller. ese aún no Ese todavía lo porque explica, ¿no? es porque materia todavía, entonces no Ya. es. Sí, está Y usted en lo correcto. este abstract que usted está hablando son 2, pero el primero son de 4 textos y el otro abstract es de un texto a escoger. No, ¿Eso entendí? son 4 textos de referencia. Capítulo 4 de Aitchison, capítulo 5 de Aitchison, Bernstein y Clemente. 4 textos. De esos 4 textos se elaboran los abstracts. Uno es obligatorio respecto de Bernstein. Y de los otros 3 textos, ustedes eligen de cuál van a construir el segundo abstract. Son de esas 4 lecturas que las van a leer y las vamos a evaluarlas. Además de esas 4 lecturas, vienen los abstracts de esas mismas 4 lecturas. ¿Queda claro? Ah, ok. ¿Y son los mismos textos de la prueba del 22? Son los mismos 4. Ah, súper. Son los mismos 4, no Ya. van a haber otros textos, solo esos 4. Para la prueba y para los abstracts. Los mismos ¿Y 4. se entregan los 2 abstracts el mismo día? No, se entregan en fecha El 29. distinta. Se entregan el 29. Entonces, ¿por qué los he puesto el 29 y no el mismo día? Porque ustedes van a estar concentradas leyendo, analizando esos textos.
va a venir la evaluación y luego usted va a tener tanta claridad que en una semana va a poder sacar el abstract porque ya leyó los textos, ya los analizó, ya los discutimos en clase y eso les va a permitir que fluya la escritura de los abstracts. Espera, que acá tenía otra pregunta. Ah, ya. Los dos el mismo día. Sí, los dos el mismo día en un solo archivo, que es lo que yo decía, en un solo archivo. Se entregan los dos el mismo día. Y ese día es el 29, no, el 24, que sería, si ustedes miran el calendario, perdón, el 29, si ustedes miran, ese sería lunes 29 y ya nos quedaría la clase del primero, espérense, estoy en diciembre, ahí. 29 y ya el miércoles es 1 de diciembre y ese día es para situaciones especiales. Usted faltó, tuvo licencia médica, tiene que dar una prueba atrasada, tiene dudas acerca de evaluación clave. Ese día ya no tenemos clases, sino que lo que tenemos es preparación de cierre de semestre y preparación de todo lo que ustedes necesitan tener. Yo, como el abstract se presenta ese día, yo probablemente los tenga corregidos por aquí, por el viernes 3. Entonces el viernes 3 usted ya va a tener su nota de presentación, pese a que, ojo, los abstracts pesan 10%, por lo tanto, como usted ya va a tener todas las demás notas, va a poder tener claridad más o menos con qué notas se presentan a la evaluación clave. ¿Ya? Bien. ¿Más dudas acerca de las evaluaciones? Entonces nos vamos con la clase. El lunes empezamos a discutir, porque en realidad esta es una discusión, es revivir una discusión, ¿cierto?, que se produce al alero de las investigaciones que se empiezan a hacer para determinar la naturaleza de la adquisición del lenguaje infantil. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque estamos en una situación en la que hay muchas teorías provenientes de la psicología que intentan elaborar una explicación y esas explicaciones, ¿cierto?, muchas veces resultan complementarias, muchas veces resultan con elementos en común, pero también con puntos de vista que son bastante contrapuestos. Y como la contraposición, ¿cierto?, más grande se da entre los postulados de la teoría de aprendizaje, que es la que resume los principios del conductismo explicando el lenguaje, y las teorías, ¿cierto?, provenientes desde aquello que se denominó innatismo, que por cierto está superado hoy día, ¿ya? No está superado en términos de que el innatismo ya no sirva como modo de explicación, sino que teorías posteriores, y entre ellas, ¿cierto?, la teoría de interacción social, en la cual se encauzan los postulados de Vygotsky, implican que hay una variable que en la teoría del innatismo queda bastante, ¿cierto?, débil, que es la de la relación con el otro. Y por lo tanto, ¿cierto?, todas estas teorías van a permitir aproximarnos a una discusión teórica acerca de la adquisición del lenguaje. Me voy a saltar cosas que ya vi el lunes. Esta me parece importante que la volvamos a mencionar. Yo les decía que en los años 50, estamos hablando ya de 70 años atrás, hay una discusión teórica importante que busca justamente hacer esta hipotetización acerca del desarrollo y adquisición del lenguaje, y entre esa discusión están los postulados, ¿cierto?, dice Skinner contra Chomsky, pero la idea, ¿cierto?, es poder mirar cómo estas teorías lo que van haciendo es plantear vías de explicación para este fenómeno, ¿cierto?, tan complejo como es el desarrollo del lenguaje infantil. Esto ya lo habíamos visto, y entonces yo les señalaba que hay al menos 4 teorías que son las más recurrentes, las que necesariamente tenemos que conocer,
Y Bernstein, que es el capítulo que ustedes tenían que leer, ¿cierto? Incluye también los modelos conexionistas, que si ustedes se fijan, no se llaman teoría, y ya ustedes tendrán que explicar por qué se les denomina modelo, y que tienen, ¿cierto?, una mirada ya desde las neurociencias incluso, explicando fenómenos. Neurociencias que no están consideradas en la teoría del aprendizaje, porque ustedes recordarán, y me lo dijeron el lunes, que recordaban, ¿cierto?, los postulados del conductismo, y el conductismo es justamente eso, es la conducta. Los procesos intrapsíquicos no están a la vista, por lo tanto no son considerados por el conductismo. Lo que busca explicar el conductismo es la conducta como resultante de un estímulo que puedo reforzar o inhibir y que va a generar, ¿cierto?, una respuesta por parte del individuo. Y esa teoría acerca de cómo las personas aprenden determinadas conductas se traspasa a el estudio del lenguaje infantil, pero como lo vimos también el miércoles, el lenguaje infantil es tan complejo en su desarrollo que efectivamente, ¿cierto?, el conductismo se queda con pocas herramientas para explicar su complejidad. ¿Por qué? Básicamente por algo que está explicado más adelante. Es porque el conductismo no puede explicar el lenguaje creativo de los niños. Y yo les decía, el lenguaje creativo consiste en inventar historias que los niños nunca han escuchado. Porque claro, el conductismo explica que si un niño dice mamá y el adulto le dice mamá, mamá, y el niño dice mamá y eso se refuerza con un abrazo, con una felicitación, con, no sé, con la sonrisa de la madre o del entorno, el niño va a replicar esa conducta. Pero llega un momento en que los niños, ¿cierto?, van mucho más allá de las palabras, las frases, las oraciones que han aprendido de su entorno. Y entonces uno puede escuchar a los niños diciendo cosas que han aprendido de manera, ¿cierto?, o fuera del alcance de la vista del adulto. Y los niños inventan historias, nos cuentan historias, y eso denota un proceso de lenguaje creativo que queda fuera del alcance de las explicaciones de las teorías del aprendizaje de naturaleza conductista. Y entonces emergen otras, esto era lo que estaba señalando, emergen otros conjuntos de teorías que nos van a permitir también mirar esta inquietud de parte de los investigadores. Y la primera de ellas, ¿cierto?, tiene que ver en estas inquietudes, es que el lenguaje aparece aproximadamente a la misma edad en los niños de todas las culturas. O sea, cuando veíamos este proceso y decíamos, mira, entre los 6 y los 12 meses pasa esto. Pasamos, ¿cierto?, de un balbuceo, ¿cierto?, de un balbuceo de un tipo específico a un balbuceo de tipo, ¿cierto?, canónico, a un balbuceo en donde claramente es reconocida una consonante vocal consonante. Pues eso pasa en el desarrollo de todas las lenguas, de los niños hablantes de distintas lenguas. Y eso ocurre en todos los niños, en términos promedio, en una etapa específica, a la que le denominamos, ¿cierto?, periodo prelingüístico, final del periodo prelingüístico, etapa lingüística. ¿Por qué los niños empiezan a hablar espontáneamente entre los 18 y los 28 meses de edad? Empiezan a hablar. Es como cuando empiezan a caminar. Tengan en mente esta acción que tiene el niño de empezar a caminar, que es un hito en la vida de los niños. Y empiezan a hablar, ¿cierto?, de la misma manera en que se largan a caminar y que es espontáneamente. Es decir, ¿se le puede enseñar a un niño a caminar? ¿Se le puede enseñar a un niño de 1 año a caminar? No, ¿cómo le enseño a un niño? Pon un pie adelante. Es una acción que emerge cuando el niño está listo y preparado para largarse a caminar.
Y a veces lo hace estimulado por los adultos que se sientan y uno se pone aquí y otro se pone allá, pero otras veces eso ocurre fuera de los ojos del adulto. Y el niño, fíjate que yo lo dejé aquí, se paró y caminó hasta acá. Lo hizo solo. Dígame. ¿Sí? De Ginny White. Bueno. ¿Sí? Entonces, como que, claro, empieza como innato. Bueno, lo que tú estás señalando son las debilidades de esta teoría, ¿ya? Son las debilidades de esta teoría. Recuerden que el lunes yo les dije, ahí la investigación muestra que la interacción con el adulto es fundamental. Y así como la teoría del aprendizaje de naturaleza conductista se queda estrecha como teoría para explicar justamente, ¿cierto?, el lenguaje creativo de los niños y niñas, esta teoría se queda estrecha para explicar justamente lo que tú estás diciendo. Por eso es que son teorías contrapuestas y entonces emerge una contrateoría que es la que le asigna la importancia fundamental a lo que tú estás señalando. Porque se discute que no basta con que el lenguaje sea innato, es decir, que vengamos, como lo van a leer en el texto de Hutchinson, genéticamente programados para hablarlo, que sí lo estamos, tenemos, ¿cierto?, un aparato fonatorio que madura también. En los niños la laringe desciende en los primeros meses de vida para que él pueda articular los fonemas del idioma. Estamos preparados en términos, ¿cierto?, para aprender estructuras gramaticales complejas, pero ¿qué pasa si no hay contacto con el medio? Y la investigación mostró, yo creo que se los mostré el lunes, lo que señalaba Patricia Kuhl en el video que vimos, que un niño expuesto a una televisión, por ejemplo, si a Ginny White la hubieran dejado con la tele puesta, pero sin la interacción con el padre que le decía estas dos palabras, que eran dos palabras represivas además, o sea, ella había aprendido perdón, ¿y cuál era la otra palabra? Su nombre, que eran las únicas dos palabras, ¿cierto?, que había aprendido. Si a ella la hubieran dejado con la tele prendida las 24 horas del día o con la radio prendida, la investigación nos muestra que no se habría producido el desarrollo normal del evolutivo lingüístico, ¿ya? Y eso nos muestra que esta teoría, como ustedes lo van a ver, es muy sólida en términos de contraponerse a lo que decía el conductismo. El conductismo dice, el lenguaje es aprendido por el estímulo que ocasiona el entorno, pero no hay una condición de predisposición del ser humano, porque el conductismo, recuerden ustedes que parte de este concepto que es tabula rasa. Los seres humanos nacemos, ¿cierto?, dispuestos a convertirnos en lo que los estímulos del medio hagan de nosotros. Y en cambio la teoría innatista habla, y este es el nombre del capítulo 4 de Jane Atkinson, de surcos predestinados, es decir, venimos preparados para esto, pero se queda entre las otras cosas corto en lo que tú señalas. Exactamente. Eso es lo que sabemos hoy en día. Pero en su momento, ¿cierto?, en los años 50 esta fue una teoría revolucionaria. De hecho, Chomsky, que era un lingüista muy joven en esa época, tenía 29 años cuando empieza a elaborar este conjunto de teorías, llegaba a los círculos lingüísticos con este conjunto de teorías y otras más que tienen que ver con gramática generativa transformacional, y era despreciado en los círculos de lingüistas, porque su teoría, ¿cierto?, estaba postulando algo que era atrevido decirlo en ese entonces, por la influencia que tenía el conductismo también. Recuerden que el conductismo es un enfoque psicológico que ha calado súper hondo en la sociedad.
De hecho, hasta el día de hoy ustedes dicen, oye, fui a ver a la sala y la educadora tenía un enfoque súper conductista. Seguimos usando la palabra conductista, seguimos identificando prácticas conductistas, seguimos en esta lógica de la ambigüedad, de si yo le doy a un niño un sticker, le pongo un timbrecito en la mano, estoy incurriendo en prácticas que son estímulo, respuesta, recompensa, castigo. ¿Ya? Entonces, el conductismo es un enfoque teórico de explicación del aprendizaje muy, muy potente. Por lo tanto, esta teoría emerge en esa discusión del conductismo que ha estado agarrado, ¿cierto?, entre otras cosas, del sistema educativo por mucho tiempo. De hecho, yo las desafío a que ustedes miren su propia historia de educación. En la educación parvularia, yo recuerdo mi educación parvularia, básica y media, ¿cuánto de conductismo había? Es decir, yo memorizo, respondo, ¿cierto? Hay recompensa y castigo permanentemente presente en el sistema escolar. Las notas, ¿cierto? Profesores que tienen estas prácticas como, no sé, premiar conductas determinadas con décimas, con pases, con distintas cosas. Los diplomas, los colegios que se deshacen del sistema de estos sistemas que están también tan arraigados en el colegio, de el primer, segundo y tercer lugar. Hay niños que se matan por tener el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y hay otros que les importa nada, ¿cierto? En los diplomas, la elección del mejor compañero, todas esas cosas hay colegios que las desechan justamente por considerar las prácticas que lo que estimulan es la recompensa y el castigo, ¿ya? En ese escenario aparece esta teoría, que parte de esta lógica. Todos los niños en todas las partes del mundo aprenden a hablar dentro de los mismos parámetros etarios. Esta regularidad en la aparición del lenguaje se debiera atribuir entonces a la intervención de un reloj biológico. Es como entre el año y el año 2 los niños se están poniendo de pie y están dando sus primeros pasos. Entre los 18 meses y los 28 meses se produce, ¿cierto?, el desarrollo del lenguaje hablado. Por lo tanto, la primera teoría subyacente, o el primer elemento subyacente a esta teoría, es si el lenguaje es una conducta biológicamente programada. Y ahí choca de frente con el conductismo. Choca de frente con el conductismo. Y entonces, ¿cierto?, no solamente Chomsky, sino en ese momento varios teóricos empiezan a elaborar hipótesis acerca de esto mismo que estamos discutiendo. Y esto que está aquí, que sin duda, ¿cierto?, lo van a tener que explicar en la prueba, es que tenemos que pensar en qué es una conducta biológicamente programada. ¿Qué es una conducta biológicamente programada? Y entonces Lenneberg, que está referido en un texto, propuso cuatro supuestos que se pueden dividir en 6, que están a continuación, que explican lo que es una conducta biológicamente programada. ¿Qué dice la primera? La conducta surge antes de que sea necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños parten hablando de manera espontánea, no movidos por una necesidad externa. Y usted puede decir, ya, pero el niño necesita ser alimentado. Bueno, pero efectivamente estamos hablando del rango, ¿cierto?, de los 18 meses, en que nosotros vemos que los niños hablan porque se quieren contactar con el mundo, hablan porque quieren determinadas cosas, y no solamente hablan cuando quieren, no sé, comer, porque los niños también son mucho más que un conjunto de necesidades. ¿Ya? Entonces, la primera es que si una conducta es biológicamente programada, surge antes de ser necesaria. Por ejemplo, los niños no tienen necesidad de caminar. No tienen necesidad porque andan en brazo, el brazo es cómodo, porque andan en cochecito, ¿cierto? Porque se les traslada. ¿Qué necesidad tendrían de caminar? Ninguna. No obstante, caminan.
Y eso surge antes de que para ese niño sea necesario. Un niño podría no necesitar caminar hasta los 3, 4 años. Podría arrastrarse, podría gatear, podría estar en brazos. 3. Su aparición no viene determinada por sucesos externos, aunque el entorno ha de ser lo bastante rico para que la conducta se desarrolle adecuadamente. Es decir, yo por más que intente que un niño camine y lo ponga a practicar todos los días, ¿cierto? Eso no va a ocurrir a menos que el niño, ¿cierto?, espontáneamente se largue a caminar. Entonces, ya tenemos 3 elementos que dicen, a ver, estamos tratando de explicar que el lenguaje es una conducta que viene programada biológicamente y que en algún momento va a tener su aparición. Y que no depende de la necesidad, no depende de una decisión voluntaria. Los niños no dicen, a partir de hoy camino, ¿ya? Y mañana hablo. No es una decisión voluntaria, emerge espontáneamente. No hay fuerzas externas que la puedan apurar. Yo no puedo hacer que un niño hable antes de que ese niño esté, ¿cierto?, disponible para hacerlo. No puedo. No puedo. Y es más, muchas veces tengo que esperar con los niños más pequeños que este momento se produzca. Entonces las mamás dicen, oye, el mío tiene 2 años y no dice nada. No dice nada. Entonces la otra mamá le dice, no, pero el mío al año 2 ya hablaba como loro, no había quien lo callara. Y efectivamente, esa mamá del niño que tiene 2 años puede estar todos los días estimulándolo para que hable y ese niño puede no hablar hasta el año 2, hasta los 2 años, 2 meses. 4, y este es súper importante para ustedes como educadoras, la instrucción explícita y la práctica intensiva tienen escasos efectos. Ya lo veíamos, corregir a los niños no tiene ningún efecto. La corrección así, como cuando el niño no puede decir la vibrante simple rr, y usted lo fuerza, no se puede, no se puede. Hay una secuencia regular de hitos en el curso del desarrollo de la conducta, hitos que aparecen correlacionados, como la edad y otros aspectos del desarrollo. Efectivamente, uno dice, a los 2 años, en términos promedios, pasa esto. Y puede haber un periodo crítico. Fíjense ustedes que aquí aparece esta palabra que nos ha acompañado durante todo el curso, un periodo crítico para la adquisición de dicha conducta. Estamos hablando hace 70 años atrás. No había manera de hacer comprobación empírica. ¿Por qué? El conductismo, teoría de aprendizaje, es una teoría empírica. ¿Qué es lo que significa empírico? ¿Alguien sabe por allí? Comprobado. ¿Qué es lo que hacen los conductistas? Solo dan cuenta de lo que es observable y no se meten con ningún fenómeno intrapsíquico. Por lo tanto, lo que explican es la conducta evidente, que emerge, que yo la puedo registrar. En cambio aquí, lo que estamos, ¿cierto?, observando es que hay un periodo crítico que no está a la vista, que no lo puedo comprobar. Y que decíamos que solo se comprueba con casos como los que estudiamos de los niños salvajes, de los denominados niños salvajes. Niños que en determinadas circunstancias, ¿cierto?, han visto interrumpido su desarrollo lingüístico y que eso nos permite observar qué es lo que ocurre cuando los niños están en condiciones que yo no puedo reproducir porque no sería ético. Mucho de lo que sabemos acerca del desarrollo del lenguaje se debe, por ejemplo, a personas que han tenido lesiones cerebrales, ¿ya? Y hoy día sabemos que hay un área de Wernicke y un área de Broca que controla la comprensión y la producción del lenguaje, y que si una persona ha tenido, por ejemplo, un accidente, un trauma en una de estas zonas, muchas veces deja de tener su capacidad de producir lenguaje. Pierde la capacidad de comunicarse, pero eso lo sabemos, o la ciencia lo supo mucho tiempo, observando estos casos que mostraban ciertas alteraciones, daño, etc. Fíjense ustedes que aquí yo les corté una cita que está en el texto. Miren qué importante esto. Dice, por ejemplo,
Los niños criados en instituciones, en hogares de menores, los niños huérfanos, los que han ido a dar, ¿cierto?, desde muy temprana edad a instituciones de cuidado, exhiben un retraso en su desarrollo lingüístico. Lenneberg ha observado que los niños que pasan su infancia en orfanatos comienzan a hablar a la misma edad que los niños que viven con su familia. Fíjense en este primer detalle, comienzan a hablar a la misma edad. Recuerden que lo primero que dijimos del innatismo es que hay un periodo en que los niños, en todas las culturas, en todas las partes del mundo, viven un proceso similar. No importa si están en un orfanato, no importa si están en la casa con sus padres, no importa si viven con 10 hermanos, pasa más o menos algo similar. Sin embargo, el lenguaje de aquellos pronto empieza a mostrar síntomas de retraso. Se hace menos inteligible y da muestras de pobreza en las construcciones sintácticas. Un caso menos claro de empobrecimiento lingüístico es el estudiado por Basil Bernstein, que es un sociólogo, ¿cierto?, muy importante en el mundo de educación. En su discutible opinión, ¿ya?, los niños que pertenecen a cierta clase de familias pueden sufrir una deprivación lingüística. La adquisición del lenguaje es más dificultosa en estos niños debido a que no disponen de la suficiente experiencia lingüística. Para este sociólogo, la familia de estos niños utilizan un lenguaje informal y elíptico, a diferencia de un lenguaje más formal y explícito empleado en hogares en los que los niños aprenden con mayor rapidez. Por ejemplo, en ciertas familias la expresión es anda por ahí, ¿ya?, equivale a una más elaborada que dice sal fuera a jugar y no me den la lata, que estoy ocupada, ¿ya? Estas son discusiones súper cuestionables desde el punto de vista de hoy, pero que tienen, ¿cierto?, un asidero teórico bastante fuerte. Es decir, el desarrollo se produce de manera similar en una época. Pero aquí empieza la discusión de cuál es el aporte del medio en ese desarrollo lingüístico. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos elementos para la discusión que vamos a hacer posterior. Respecto de la corrección, ¿ya? Respecto de la corrección. Otro investigador intentó en vano que un niño empleara correctamente el pasado del verbo sostener. Fíjense ustedes que yo les dije acá que entre uno de los postulados de Lenneberg estaba que la corrección no tiene ningún efecto en este periodo. Y les puse aquí un ejemplo. Entonces un niño dice, la profe sostenió los conejitos y nosotros los acariciamos. Adulto, has dicho que la profe sostuvo los conejitos. Niño, sí. Adulto, ¿qué has dicho que hizo? Está buscando que el niño vuelva a decir el verbo. Niño, sostenió los conejitos y los acariciamos. Adulto, ¿y los sostuvo con fuerza? Niño, no, los sostenió suavemente. Fíjense ustedes que no existe para él. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay otro ejemplo que no sé si lo puse acá. No lo puse, pero está en el texto, de un niño que habla con su papá y el papá está todo el rato tratando de corregirla y la niña, pese a que el papá le dice, ¿cómo se dice entonces? Supongamos que la niña dice, sostuvo los conejitos. Ya, muy bien, le dice el papá. Entonces, ¿qué hizo la profesora? Lo sostenió, ¿ya? Entonces, la corrección en este proceso, ¿cierto?, tampoco tiene ningún efecto y lo muestra este ejemplo. Eso ya lo... Tetesa, justamente, me llamo Tetesa. No, pero que ya, justamente, no había manera de que lo sostuviera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea, cierto, esta teoría innatista? Primero, que pareciera que los niños vienen equipados con un dispositivo de adquisición lingüística. Un dispositivo de adquisición lingüística que permite la rápida adquisición del lenguaje. Permite que los niños atiendan a la lengua que emplean los adultos de su entorno, hagan hipótesis sobre su funcionamiento y deriven en una gramática adecuada. Esto es lo mismo que explicaba el video que vimos el lunes, cuando decía los niños están haciendo estadística, están viendo cómo funciona esta lengua, ¿cierto? Y si están expuestos a dos, simultáneamente lo están haciendo a dos lenguas distintas. Pero también es cierto que hoy día sabemos que hay un periodo crítico
que algunos lo fijan en los 7 años, en que decrece la capacidad que tenemos para hacer estadísticas acerca del funcionamiento de otras lenguas. ¿Ya? Y por eso es que aprender un idioma, como aprender cualquier cosa en la vida, es más difícil mientras más grandes somos. Por ejemplo, aprender a nadar. Ustedes han visto esos bebés que los tiran al agua y los bebés se las arreglan, ¿cierto? Más o menos bien. Tírenme a mí al agua. Tírenme a mí al agua. Y no me van a sacar nunca más. ¿Ya? Entonces, claro, aprender a tocar un instrumento musical a esta edad es cada vez más difícil. Aprender una lengua requiere de mucho tiempo. Además, ¿cierto? Piensen ustedes que en su historia de vida, a menos que ustedes haya alguna aquí de colegio bilingüe, pero de real bilingüe, pues, donde las clases son en otro idioma, ninguna, yo tampoco. Yo soy hija de la educación pública, estudié en escuela con números. Entonces, piensen ustedes que ustedes y yo, más ustedes que yo, tienen al menos, ¿cierto?, 8 años de inglés en el cuerpo. 8 años de inglés. Algunas pueden haber partido un primero básico y entonces tienen 12 años de inglés en el cuerpo. ¿Saben hablar inglés? Se defienden, es decir, yo puedo, no sé, pues. Ya, aprenden viendo, y que eso es más autodidacta. Eso es más autodidacta, eso solo hace usted a lo mejor sin la necesidad de una instrucción formal. Piensen ustedes que un niño de 2 años puede arreglárselas perfectamente con hasta 2 y 3 lenguas. Pero para un adulto, ¿cierto?, esa instrucción, o ese aprendizaje resulta cada vez más difícil, sobre todo por los métodos de enseñanza del inglés, que son métodos donde no hay inducción, donde la profesor de inglés llega saludando en español y los hace escribir y hacer actividades escritas de inglés, pero no hay desarrollo de la expresión oral, etc. Entonces, fíjense ustedes que esta naturaleza, ¿cómo no va a ser interesante estudiarla, investigarla? ¿Cómo es que un niño tan pequeño, de 2 años, es un lingüista experto? Es un lingüista experto, que lo que va haciendo, ¿cierto?, es perfeccionar su desarrollo del lenguaje más o menos hasta los 10 años, hasta los 7, 8, en que se alcanzan el desarrollo de los últimos fonemas, y luego, ¿cierto?, con instrucción adecuada, puede desarrollar otras habilidades como la escritura, etc. La teoría innatista postula que muchos aspectos del desarrollo lingüístico se encuentran preprogramados. Entonces, esta teoría dice, si todo esto pasa en un periodo de vida tan corto, es porque venimos predispuestos a esto. Venimos preparados para esto. Y somos la única especie, ¿cierto?, que viene preparada para esto. En esta época, chicas, se hizo mucha investigación con primates. De hecho, si ustedes, yo no tuve tiempo de incluirlo acá, hay mucha investigación que hoy día es bastante controversial por la manera en que se hizo, ¿cierto? Pero hay mucha investigación que se hizo con chimpancés, que son, ¿cierto?, de las especies que ustedes saben que con algunos primates compartimos el 98% del ADN. O sea, hay un 2% que hace que ellos sean una especie y nosotros seamos otra. Y entonces en esa época hubo mucha experimentación con chimpancés que eran criados en laboratorio y se les enseñaba lenguaje de señas. Entonces ahí está la historia de Huacho, que lo van a leer en uno de los textos. Y en algún momento, ¿cierto?, esta enseñanza del lenguaje con chimpancés asimiló el desarrollo lingüístico que ellos tenían más o menos al de un niño de 3 años. ¿Dónde, cierto, está la diferencia en que los chimpancés podían manejar un total de 120 palabras con lenguaje de señas, pero queda en duda o queda en una zona oscura la capacidad de un lenguaje creativo, que es algo que los niños desde los 3 años en adelante, ¿cierto?, desarrollan sin ningún problema?
Hay harta investigación ahí sobre el lenguaje, ¿cierto?, de los chimpancés, hay unos casos bien interesantes ahí donde hay una chimpancé, que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre, le enseñó a su hijo, ¿ya?, el lenguaje de señas. Lo transmitió a la siguiente generación. Bueno, eso lo van a leer en uno de los textos. Entonces, esta forma de lenguaje es única de los seres humanos. Es única, ¿ya? Y en eso está la capacidad del lenguaje creativo, la capacidad de referirnos, voy a terminar ya, de referirnos a sucesos que han pasado en el tiempo. Por ejemplo, los seres humanos somos los únicos que podemos hablar del pasado, que podemos hablar de abstracciones, de cosas que no están presentes. Por ejemplo, yo les puedo decir, miren, en el año, cuando usted era chica, ¿cierto? Recuerde si fue o no al kinder y usted es capaz de desplazarse temporalmente y hablar de algo que ocurrió, sucesos que ocurrieron en el tiempo. Los animales no exhiben esa conducta, ¿ya? Los animales no pueden hacer lenguaje creativo y además no pueden referirse a cosas que no están en su entorno. El perro, cuando tiene el hueso, ¿cierto?, frente a sí, puede interactuar con el hueso, puede gruñirle a otro perro que se está acercando, pero no puede transmitir la idea de tengo un hueso enterrado, no te acerques a él, de algo que no está presente, ¿ya? Termino con esta lámina. Entonces, el lenguaje que escuchan los niños les proporciona datos para sus síntesis gramaticales. Cualquier muestra razonable de lenguaje servirá, por poquito que escuchen hablar de su entorno. Y entonces viene esta idea de un lenguaje, estos son conceptos actuales, un lenguaje como bioprograma, no es un lenguaje de los años 50, ¿cierto? Un hardware que comienza a desarrollarse al momento que el niño está expuesto al lenguaje. Ya, entonces ahí vamos a quedar porque el lunes vamos a seguir viendo esta teoría. Bien, quienes están conectadas ahí, ¿cierto?